arribas al concepto de enclave cuando vos ves que en determinados territorios tenés no solamente el tejido social desintegrado, tenés un tejido delictivo fuerte, tenés todo un engranaje sumamente aceitado de connivencias, donde tenés la pata política, donde tenés la pata policial, donde tenés los nexos narcodelictivos internacionales, entonces tenés las bandas que funcionan bajo fusión, y bueno, después tenés todo un circuito ya que tiene que ver más con una jurisdicción federal que acompaña ese enclave que está obviamente atravesado por la anomia. Entonces eso te permite detectar lo que es un enclave. Por ejemplo, la región centro del país conforma más enclaves que el resto del país. Vos tenés en la provincia de Buenos Aires, tenés el principal enclave, que es el conurbano bonaerense. Pero en pandemia se constituyen subenclaves. Entonces tenés dentro del conurbano bonaerense un enclave como es La Matanza. La Matanza te concentra el 25% de la recaudación narco del conurbano bonaerense. Después lo que tenés son otros lugares que son, digamos, territorios que no llegan a ser enclaves, pero que son centros de acopio, que son por ubicación estratégica, partidos de acopio, sobre todo de cocaína. Tenés en Esteban Echeverría, Monte Grande, tenés en Escobar, Ingeniero Mayhuich, y tenés otro enclave en estado embrionario más en el interior, que es Rosario, que es San Nicolás, que funciona dialécticamente con Rosario. Vos no podés pensar San Nicolás sin Rosario y Rosario sin San Nicolás. Tienen una relación dialéctica. ¿Por qué fechaste en el 2014 la idea de Argentina como un país narco? El proceso del narcotráfico en la Argentina viene desde hace muchos años, desde la dictadura y antes también. En realidad a partir del 2000 el proceso es muy acelerado. En 2009 estábamos en un estado embrionario, ya había una gran penetración, un gran flujo migratorio criminal de distintos países de Centroamérica, se veían algunos flujos ya provenientes de Europa, también del mundo árabe, y el 2014 para muchos investigadores lo que vimos en el territorio se termina de instalar el narcomenudeo en los barrios de todas las provincias y de todos los territorios, sin excepción. Se terminan de definir las rutas del narcotráfico, la de la marihuana, la de la cocaína, la de los precursores, la del tráfico de armas, la de penetración criminal de recursos humanos. La hidrovía comienza a tomar mayor potencia, no solamente como digamos un mercado de exportación nuestro, sino también como un corredor del narcotráfico, y se terminan de aceitar y de configurar todas las relaciones internacionales con los distintos países productores. Vos tenés que pensar que el narcotráfico en la Argentina se da bajo fusión local e internacional. Vos tenés todas las bandas, tenés una base local de argentinos, y después tenés todos recursos humanos, que son los valores agregados criminales que vienen de Bolivia, de Perú, de México, de Paraguay, de Colombia, de El Salvador. Tenés una línea afgana también operativa. Según datos del gobierno argentino, la cuarentena ha reducido la entrada de droga al país, pero la demanda aumentó a raíz de la angustia que produce el encierro, lo que ha derivado que el narcotráfico busque nuevos canales de distribución. Los casos detectados corresponden principalmente a marihuana y cocaína. La Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicio denunció que cada vez detecta más casos en que sus repartidores son utilizados para distribuir droga, una práctica que se detectó por primera vez en 2018 y con el paso del tiempo fue aumentando hasta que explotó con la llegada de la cuarentena. El narco te hace laburo de campo, porque ¿qué hace? El narcotráfico se vale del narcomenudeo, porque el narcomenudeo te testea el estado del tejido delictivo, el estado del tejido social y las drogas que empiezan a entrar en decantación y las nuevas demandas. Estos lo vieron venir, entonces se abastecieron antes del 17 de marzo del 20, que creo que fue cuando se decreta el aislamiento social obligatorio. El conurbano y los enclaves explotaban de falopa.
O sea, explotaban, era imposible. Vos no podías encontrar lechuga, pero si querías marihuana, cocaína, se abastecían de todo. Aparte, no te olvides que nosotros empezamos a ser un país productor pequeño de distintos mercados para, digamos, la venta diaria. No es una gran producción, pero hay como una producción importante. Entonces ya tenían también, ese era como el plan de lluvia que tenían ante la escasez. Pero no dejó de funcionar. Vos fíjate que la hidrovía, antes de comenzar el aislamiento, funcionaba en un 15% en materia de tráfico de estupefacientes y de corredor de recursos criminales, y ahora la tenemos en un 30%. Obviamente te lo va a negar todo el mundo. Mira, te lo va a negar el gobierno de Macri, te lo va a negar porque ellos compraron las lanchitas para patrullar y resulta que las lanchas no sirven para patrullar, y como fracasaron en la investigación criminal y no encontraron nada, te dicen que no, en la hidrovía no hay nada. Este gobierno, la hidrovía, al frente de todo, no existe. O sea, no existe. No investigamos nada. O sea, pasas de la sobreactuación que se empieza a diluir por las impericias de tu déficit en investigación criminal a el estado negacionista y de sensación del frente de todos. Un hecho que no registra antecedentes en la Argentina: la intoxicación y muerte a gran escala por cocaína adulterada. Inicialmente fueron 12 muertos y 50 internados en el lapso de pocas horas. La cifra fue aumentando durante el día. Al final los fallecidos eran 20 y había más de 70 hospitalizados. 2 hijos de la droga tenés los hijos de la droga, que son víctimas de las familias distorsionadas, devenidas en bandas narcomenudistas, que tienen que hacer los deberes, tomar la merienda, almorzar, comer, lo que sea, en la misma mesa donde se cuenta la guita y se corta la falopa. Y después tenés los hijos de la droga, que esas sí son las redes 2.0, que es la reconfiguración que se da en el narcotráfico a nivel mundial. Vos ya no tenés, ya el tema de los cárteles, son pocos los cárteles que quedan, y ya esos mismos cárteles se van, digamos, diluyendo y van armando como una especie de telita de araña. Viste que la tela de araña no es que vos la cortás y se corta toda, arman redes, entonces no hay un líder específico, la concentración jerárquica no está, no hay una concentración de la información en un líder. O sea, que si vos, qué sé yo, vos cuando reventaste al Chapo Guzmán, el Chapo Guzmán se va con toda esa información, porque no la compartía. Pues acá tenés redes, entonces destruir una red no significa destruir a todas las redes. Y así es como se reconfiguran en el nivel mundial, y sucede también en Argentina. Estas redes 2.0 las logran los hijos de la droga, pero son los que se hacen cargo del negocio, no los que lo padecen, sino que son los que lo usufructúan. Y estas redes 2.0 son las redes que no tienen códigos. No tienen códigos. No, porque, a ver, dentro de lo que son los códigos delictivos, sí, los códigos de la mafia, o sea, obviamente que los otros tampoco tenían códigos, pero no, claro, qué sé yo. Pero no tienen los códigos internos. Con los bebés no te metías, con los chicos no te metías, ahora con las minas no te... Bueno, vos tenés el casamiento narco que se dio en Santa Fe, no sé si te acordás, donde se reúnen grandes narcotraficantes, donde se definen las rutas, donde se definen los mercados y donde se definen las convivencias. Esto no te lo cuenta nadie, pero eso es lo que pasó en el casamiento narco. Y la familia, el matrimonio que lleva al bebé al casamiento narco, no lo llevó porque no tenía una niñera para dejarlo. Lo llevó como un instrumento de escudería. Lo que no pensaron era que los narcos que los iban a interceptar tenían menos códigos que ellos y les iban a matar al bebé. Esas son las redes 2.0. No hay códigos para nada. Aparte hay una realidad. Ahora te matan hasta por si acaso. A finales de 2016, el embajador de Rusia en Argentina, Víctor Coronelli, le contó a la ministra de Seguridad argentina que sospechaba de 12 maletas diplomáticas ocultas en la embajada y que aparentemente contenían droga. Las sospechas fueron ciertas. Durante el operativo, las autoridades argentinas y rusas cambiaron el cargamento de droga por harina y durante un poco más de un año esperaron a que los paquetes que tenían rastreadores satelitales fueran sacados del país. A las 3 de la mañana
tuvimos que salir a mandar a un personal de la Gendarmería a comprar harina al Mercado Central, porque nadie tenía 389 kilos de harina en algún depósito. En realidad, en materia de narcotráfico, la Corte se tendría que haber expresado mucho antes. Nosotros llevamos 5 ministerios de seguridad rifados. 5. Nila Garré, Cecilia Rodríguez, Patricia Bullrich, Sabina Frederick, Aníbal Fernández. Una lucha contra el narcotráfico no es una lucha reactiva. O sea, ese método de droga enfriada que se encuentra en un lugar supuestamente descampado, qué casualidad, prefectura, haciendo recorridas, se encuentra con 10 toneladas de marihuana y nunca un detenido, nunca un tiro, nunca nadie que defienda la mercancía, solo ¿viste? la Una foto. cosa, nada, solo la foto, que aparece. Eso ya no es serio. Antes de Patricia nadie hizo nada. Lo bueno que tuvo Cambiemos es que te reconoció la problemática. Pero la reactividad no es lucha contra el narcotráfico. Y la droga enfriada, pensar que la droga enfriada es lucha contra el narcotráfico, es el imaginario sin cuartel, que tiene que ver con el libro de Patricia, Lucha sin cuartel. El libro de Patricia es la lucha que a ella le hubiese gustado dar y que le quedó grande, como les quedó grande la hidrovía. Y después viene otra ministro que te dice que vos tenés que pensar la frontera simplemente desde el punto de vista cultural. Cuando vos podés, claro, lo tenés que pensar desde el punto de vista cultural. Vos no vas a entender a la Argentina sin la impronta de Bolivia y de Paraguay, claramente. En el norte no la vas a entender. Ahora, pero me estás hablando de 2 países productores. El delito de golondrina, los pueblos, los enclaves que hay, los corredores, los pasos. O sea, también tenés que pensarla desde el punto de vista delictivo. Bueno, ella generó como un romance casi de la actividad delictiva. Y después, bueno, tenés ahora Aníbal, que es un comentarista Retórica. es retórica, comentarista de la realidad, más que ministro de seguridad, es un buen vocero, es un buen peleador y es un buen defensor de lo que nadie podría defender del gobierno. Su ministra titulares, digamos. Claro, del gobierno de Alberto. Como ministro de seguridad es un gran defensor de lo indefendible. Está muy bien. El problema es que eso, como los ministerios anteriores, van en contra de lo que estamos buscando quienes investigamos, la recomposición del tejido social y el debilitamiento del tejido delictivo. Los últimos 5 ministerios siguieron con el aparato de degradación del tejido social y de fortalecimiento del tejido delictivo, porque a ver, cuando nosotros vemos todas estas situaciones, vos las ves de tu casa, yo, sociólogos, vemos desde casa, pero también están viendo los criminales, ¿sí? Entonces, los tipos no tienen idea. Vamos, seguimos. Argentina es tierra fértil, este ecosistema funciona perfecto.